que no se compadecen bien con los derechos que reclamamos a la Constitución. Por tanto, aquí el camino yo creo que está claro. O sea, esto implica, o sea, un cambio constitucional en España en ese sentido implica necesariamente un debate sobre Europa. No creo que podamos prescindir de esa cuestión. Y un debate respecto a Europa radical. Aquí no puede haber medias tintas. Si un cambio constitucional en España supone salir de Europa, esto hay que decirlo muy claramente, como aquellos que piensan que es posible todavía establecer una relación con Europa que permita precisamente la transformación social y la transformación política en España. Esto no se puede eludir, porque yo creo que es uno de los elementos básicos del problema que hoy tenemos. Y desde luego lo que hay es un debilitamiento de los derechos de conflicto. O sea, todos sabemos que también está esto en la cultura europea y en ese derecho europeo está pues, eliminar en definitiva aquellos instrumentos para encarar el conflicto social, que es uno de los elementos básicos del Estado social, que son los instrumentos de la huelga, los instrumentos de la asociación, los instrumentos sindicales, etcétera, etcétera, que están absolutamente debilitados, porque uno de los principales objetivos de este mercado europeo es eliminar efectivamente todo aquello que, sin embargo, se había incorporado a las constituciones propias de esta constitución. Bueno, pues para terminar, creo que el debate no ha hecho más que empezar. O sea, el debate de cómo introducir el elemento de cambio constitucional, partiendo en cierta medida de lo que tenemos ahora escrito en la Constitución, nos llevaría después, lógicamente, a un planteamiento respecto de los contenidos de ese cambio. Y yo creo que ese debate, cuando toque, porque no, eso es un proceso, no creo que podamos pensar que a priori tenemos ya la llave, tenemos los elementos que configurarán el cambio constitucional. Yo creo que esto sería muy pretencioso y que creo que más bien la situación es muy fluida y hay que permitir precisamente y fomentar esa participación de esos elementos dispersos que ha habido sobre el cabo, puesto que todo el conflicto hoy está mercantilizado. Por tanto, las expresiones del cambio son muy variadas. Bueno, de alguna manera hacerlas presentes en ese debate que se va a producir, no sé si formal o materialmente, pero en todo caso esos serán los elementos que dinamicen, más allá de las reglas constitucionales, vuelvo a decir, porque esas reglas no se pueden respetar en la realidad. De hecho, por terminar, el propio Tribunal Constitucional español, con relación a las reglas de reforma constitucional, pues no ha dicho nada. No dijo nada cuando se produjo la reforma del artículo 135. Los autores se dividen al respecto. O sea, desde el punto de vista jurídico, hay quien dice, bueno, aunque haya una reforma total, siempre hay elementos que no se pueden cambiar. Incluso la relación de esos elementos que no se pueden cambiar serían prácticamente toda la Constitución. Claro. Pero no se atreven a decir cómo lo harían, porque a diferencia de Italia, a diferencia de Alemania, o a diferencia de otros países, como por ejemplo Perú, que está hace poco tiempo, pues ahí es que el Tribunal Constitucional opera no solamente a priori, sino también opera a posteriori. O sea, opera que se va a presentar la reforma constitucional y opera después de la presentación de la reforma constitucional. Entonces ahí el control es absoluto. Claro, eso es antidemocrático. El Tribunal Constitucional, ¿cómo va a controlar una expresión democrática de la gente a la hora de establecer un cambio constitucional? Si por definición el cambio constitucional no está sometido al control constitucional. Sin embargo, operas. Quiero decir, aquí hay dificultades a la hora de forzar esta posibilidad de cambio, y luego las dificultades son precisamente las de avanzar en esas propuestas que tengan en cuenta la realidad de España, la realidad en la que está inmersa España y sobre todo la realidad de esa constitución económica, de ese elemento de explotación que en mi opinión determina todo lo demás,
y que no es una cuestión que se pueda encarar de forma fragmentaria, está vinculado a un sistema que también es muy poderoso y hay que pensar que cuando se juega al ajedrez, pues también juega al contrario, no solamente juegas tú. De ahí esa indefinición que puede haber, pero también esa esperanza de que ese cambio puede finalmente hacernos una sociedad mejor. Bueno, pues a ver, finalmente para cerrar el bloque este me toca a mí, así que me autopresento. Bueno, yo voy a hacer la ponencia el vínculo entre el poder constituyente y transformación sobre la perspectiva de un proceso constituyente en Cataluña. Entonces, a ver, yo lo que voy a intentar hacer, obviamente después de la parte histórica, voy a intentar ver la parte presente y de futuro. Voy a hacer básicamente un análisis sobre la coyuntura y las potencialidades del anunciado proceso constituyente en Cataluña. Un poco yo lo que voy a tratar son dos puntos. Un primer punto introductorio, que es lo que voy a llamar la dialéctica como método para romper el mito entre los espacios separados entre poder constituyente y reforma constitucional. Y un segundo punto, que es lo que voy a desarrollar más extensamente, que es lo que voy a llamar los planos o dimensiones de análisis del poder constituyente transformador. Entonces, empezando por el primer punto, esto que he denominado la dialéctica como método para romper los espacios separados, o el mito de los espacios separados entre poder constituyente y poder de reforma constitucional, quisiera empezar expresando una idea muy simple. La teoría clásica del poder constituyente normalmente acostumbra a colocar las diferencias entre poder constituyente y poder de reforma constitucional en dos aspectos. Por un lado, el poder constituyente es primero un poder absoluto, total e ilimitado, y en segundo lugar es un poder que implica una ruptura con el viejo orden constitucional, y por otro lado el poder de reforma constitucional es primero un poder constituido y ilimitado, y en segundo lugar es un poder que articula la realidad jurídica con la realidad política, garantizando una continuidad jurídica del viejo orden. Bueno, hecha esta diferenciación, la teoría clásica lo que hace es geografizar o cartografiar o ubicar en solares distintos, en espacios separados, a estos dos poderes. Al poder constituyente como poder ilimitado y rupturista lo ubica en un espacio previo y exterior al derecho positivo, es decir, lo ubica extramuros del ordenamiento jurídico, lo ubica en un espacio vacío jurídico, mientras que el poder de reforma constitucional, como poder limitado y continuista, lo ubica en el espacio posterior e interno del derecho positivo, es decir, lo ubica intramuros del ordenamiento jurídico. A ver, esta geografización o esta división de espacios entre el poder constituyente y de reforma constitucional nos puede conducir a una ilusión mecanicista que nos puede ser, o que es tiene especialmente trascendencia para analizar el vínculo entre poder constituyente y transformación en el caso catalán. O sea, de acuerdo con esto, una simple declaración unilateral de independencia que rompiera con la legalidad jurídica española y por tanto ubicara el inicio del proceso en un espacio de vacío jurídico, en una situación de soberanía externa absoluta, esto lo que conduciría necesariamente es a dejar atrás el espacio de la reforma constitucional y a ubicarnos necesariamente en el espacio del poder constituyente. Bueno, esto, como digo, es una ilusión, o puede ser una ilusión, en tanto que solo si somos capaces de complementar la teoría clásica del poder constituyente con la dialéctica, seremos capaces de superar esta purificación teórica de los conceptos de poder constituyente y de poder de reforma constitucional, que los convierte en totalidades físicas ubicados en espacios separados, en espacios autónomos e independientes entre ellos, y por tanto esto nos permite entender que los poderes constituyente y de reforma constitucional pueden operar o operan siempre a través del accionar social en un mismo espacio sin fronteras. Es decir, la historia nos demuestra que la relación histórica entre ambos poderes es una relación donde las fronteras se cruzan continuamente entre ellos, es una relación dialéctica, donde es absolutamente posible una inversión de aquellos espacios que la teoría clásica asigna normalmente a cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, es absolutamente posible que se den procesos constituyentes rupturistas y transformadores en el interior del ordenamiento jurídico, intramuros del ordenamiento jurídico. El caso boliviano es un ejemplo. Bolivia es un proceso de los más transformadores que se han producido en las últimas épocas
se convoca la Asamblea Constituyente por el propio Congreso a partir de un artículo de la Constitución, el 232 de la Constitución del 67, el proceso se produce en paralelo con el Congreso, incluso el Congreso llega a intervenir en la redacción de la Constitución al final, y es el Congreso, a través de una ley aprobada por el procedimiento legislativo ordinario, que se convoca a consulta. Y hay procesos que llevan o acaban en reformas constitucionales que se hacen extramuros del ordenamiento jurídico. El proceso constituyente del 97 en Ecuador se activa a través de un movimiento popular que derroca a Abdullah Bokram, derroca al gobierno, una activación popular del poder constituyente a través del referéndum, y sin embargo conduce a una simple reforma no transformadora del régimen constitucional. Por tanto, con esto lo que vengo a decir es que incluso habiéndose roto los vínculos jurídicos y ubicándose en un espacio de vacío jurídico, poder constituyente y poder de reforma constitucional luchan entre ellos, y cualquiera de los dos puede terminar hegemonizando el proceso. Bueno, hecho esta aclaración introductoria, paso al segundo punto, en lo que digo, me voy a basar un poco más, que es esto que denomino los planos o dimensiones del poder constituyente transformado. A ver, visto esto, lo que nos podemos preguntar es cuáles serán entonces, en un supuesto escenario de ruptura jurídica, ubicados en un vacío jurídico, cuáles son aquellos elementos que hacen decantar la balanza hacia un espacio de poder constituyente o hacia una simple reforma constitucional. A ver, la propia construcción del derecho constitucional en el siglo XX, el siglo XXI, como superación del positivismo del siglo XIX, lo que hace es ver la Constitución no simplemente como un conjunto de normas, de procedimientos o de instituciones jurídicas como normatividad constitucional, sino también como un conjunto de principios, de representaciones simbólicas, de valores, de imaginarios colectivos, etc. Por tanto, todo proceso constituyente que se quiera como tal no solo debe implicar transformaciones en los antecedentes, en las normas, instituciones jurídicas, etc., sino también en las consecuencias, en los valores, en los principios, en las representaciones que se derivan de esto. Ello significa, en resumen, que en tanto que se quiera reformista o tanto que se quiera rupturista o transformador, el poder constituyente debe operar en lo que denomino dos planos o dos dimensiones constituyentes, que están interrelacionadas entre ellas. Un primer plano es lo que podríamos llamar un plano constituyente excéntrico hacia afuera, que hace referencia a la construcción del proceso constituyente a través de la acción, del ejercicio o de la organización de este poder en el espacio político público, en la polis, convocando una consulta, convocando una asamblea, organizando un referéndum, mecanismos de participación, etc., y que debe suponer el inicio de nuevas formas y prácticas participativas y procedimentales de organizar políticamente el nuevo Estado y la nueva sociedad. Y en segundo lugar, habría una dimensión o un plano constituyente concéntrico o hacia adentro, que hace referencia a la construcción de un proceso constituyente hacia el interior de los ciudadanos. Es decir, a través de los discursos, narrativas o reivindicaciones o paradigmas que hacen que para los individuos sea necesario activar un proceso constituyente, que para los individuos vean la necesidad de activar un proceso constituyente y que evidentemente supone la consolidación de nuevos paradigmas o nuevos valores de justicia que son sobre los que se tiene que fundamentar el nuevo Estado y la nueva sociedad. Por tanto, el poder constituyente debe disputarle al poder de reforma constitucional ambos espacios. Debe disputar el espacio excéntrico desde el punto de vista de un proceso más o menos democrático participativo, y debe disputar el espacio concéntrico a partir de los discursos o los diferentes discursos o relatos que pueden hegemonizar el proceso. Vamos a ver estas dos partes, vamos a detenernos un poco en estas dos partes, aunque rápidamente, empezando por el primero, y concretamente focalizándolo en el tema catalán. Empezando por el primer plano, o lo que he llamado un plano constituyente concéntrico o hacia adentro. ¿Cuáles serán aquellos elementos que en el plano constituyente concéntrico, en el hacia adentro colectivo, determinarán que en Cataluña se puede dar un poder constituyente o un poder de reforma constitucional? Pues bueno, esto será básicamente las narrativas, como decía, los discursos o relatos a partir de los cuales se active y se ejerza este poder constituyente. Podríamos decir que hoy en Cataluña existen tres grandes narrativas tipo, o tres grandes relatos tipo, que están en pugna y lucha entre ellos por hegemonizar este proceso. Que son lo que denomino en primer lugar el relato paleopositivista, en segundo lugar el relato paleo-naturalista, y en tercer lugar el relato de la dignidad como punto de encuentro entre lo moral, lo político y lo jurídico. En función de cuál de estas tres narrativas sea capaz de hegemonizar la activación y el ejercicio del proceso, el proceso tendrá un carácter constituyente, pero un carácter de mera reforma.
Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, el relato, lo que denomino relato paleopositivista. ¿A qué me refiero con esto del paleopositivismo y en el ejercicio del poder constituyente o de su carácter o no carácter transformador? A ver, como todos sabemos, el positivismo hace referencia a una teoría imperativista de la norma, una teoría de la legalidad. Las normas son normas y no valores morales. Pues bien, partiendo de esta concepción, hay determinados actores políticos en Cataluña que defienden la necesidad de que la activación del proceso constituyente en Cataluña se haga en el interior respetando la legalidad constitucional española. O sea, que esto es posible a partir de una interpretación de la legalidad española y por tanto depende simplemente de una cuestión de voluntad política del Poder Judicial y del Poder Político español. Bien, este es un discurso, esto es un relato de activación del Poder Constituyente que se construye sobre dos elementos. Un primer es que parte de la todavía existencia de lo que podríamos llamar las dos concepciones enfrentadas de interpretación judicial del positivismo decimonónico, la tesis de la subsunción y la tesis de la discrecionalidad. La tesis de la subsunción es aquella que parte de que el derecho es un producto acabado, cerrado, y que por tanto la aplicación de normas no es nada más que una mera tarea mecánica o subsuntiva por parte del juez al caso concreto. El juez es un autómata que aplica el derecho al caso concreto. Y la tesis de la discrecionalidad, por lo contrario, el derecho estaría lleno de lagunas y de incógnitas, por tanto hay una discrecionalidad inevitable. El juez sería una especie de caja negra en el cual es imposible saber qué es lo que le pasa por la cabeza y que sirve de nexo entre la norma y el fallo, y por tanto podría llegar a decidir cualquier cosa. Y en segundo lugar, este es el primer elemento del que parte, y en segundo lugar, en la pugna entre estas dos concepciones de la interpretación judicial, evidentemente el paleopositivismo se ubica en esta posición de la tesis de la discrecionalidad, según la cual, a partir de una interpretación forzosa de la Constitución, se podría llegar a interpretar y activar la posibilidad de dentro de la legalidad española, llegar a activar el proceso constituyente. Una especie de lo que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Canadá, en su dictamen de enero del 98, hizo para permitir el referéndum en el Quebec. Bueno, afirmo que esto es un relato paleopositivista porque esta tesis de la discrecionalidad es una tesis que tenía sentido en el Estado legislativo del siglo XIX, pero no tiene ningún sentido en el Estado constitucional del siglo XX ni del siglo XXI. O sea, en el Estado constitucional ninguna de estas dos tesis es ya una tesis vigente. Es decir, la tesis de la discrecionalidad, según el cual el juez sería una caja negra que puede interpretar libremente la Constitución, podría dar lugar pues, a que las normas constitucionales se convirtieran en un ejercicio de arbitrariedad incontrolable. Es decir, en el Estado constitucional, ahí donde no llegan las normas, llegan los principios y llegan los valores, en tanto nexo entre el derecho y la moral. Por tanto, los principios constitucionales actúan como límite a la arbitrariedad judicial. Es decir, el concepto político de constitución sobre el que se construye el texto constitucional es un límite implícito a la interpretación que un juez puede hacer de la Constitución. El concepto político de constitución es un límite implícito que cierra el ordenamiento constitucional. Y si bien la conciencia jurídica y la conciencia política que se construyó en 1982 o sobre la que se construyó en 1982 en Canadá, el concepto político de constitución era o se basaba en valores como la democracia, el federalismo o el respeto a las minorías que permitía determinadas interpretaciones de la Constitución, en España la conciencia jurídica sobre la que se construye en la cuestión nacional el concepto político de constitución en el 78 es la de los valores heredados del franquismo. Y por tanto, ello imposibilita pues, ninguna interpretación democratizante en la cuestión nacional de la Constitución del 78. O sea, por eso digo que esto es una concepción paleopositivista, en tanto que parte de la vigencia de una tesis, la tesis de la discrecionalidad, según la cual los jueces podrían interpretar sin ningún tipo de límites la Constitución y activar el proceso constituyente. En consecuencia, este es un relato que evidentemente no es que ya no sea transformador, sino es que tampoco no permite activar el poder constituyente. El segundo relato es el relato paleonaturalista. También, como todos sabemos, a diferencia del positivismo, el naturalismo defiende lo contrario. La vigencia de los valores como normas válidas independientes de la coyuntura y que se imponen por sobre el derecho. A ver, si bien una fundamentación justnaturalista de activación del proceso sería totalmente aceptable siempre y cuando se base en un justnaturalismo racional, laico y autónomo, es decir, nosotros como sujetos libres, soberanos y autónomos decidimos activar el proceso constituyente, no porque nos lo imponga una norma objetiva externa o un elemento exterior, sino nosotros como individuos libres y autónomos activaremos el proceso independientemente de lo que diga la legalidad.
Si esto sería una cosa absolutamente, y es una cosa absolutamente aceptable, el problema surge cuando determinados actores políticos empiezan a mezclar o a sustituir esta fundamentación justnaturalista racional, laica y autónoma por una fundamentación justnaturalista irracional, objetivista y heterónoma. Así es cuando se cae en lo que podríamos llamar el paleo-justnaturalismo. Es decir, este relato paleo-justnaturalista, objetivista y heterónomo de activación del poder constituyente sería aquel que fundamentaría la fundamentación del proceso en unos derechos preexistentes o derivados de la naturaleza preexistentes a la voluntad humana, básicamente el derecho de las naciones. Es decir, el proceso constituyente se puede activar porque las naciones tienen por naturaleza unos derechos que son independientes del hombre, que son inmutables, objetivos, históricamente que siempre han persistido, y por tanto es algo que se deriva de su propia naturaleza como nación, que las naciones tienen por el simple hecho de ser nación. Por tanto, esto justificaría incluso la vulneración de la legalidad. Por tanto, nosotros debemos poder activar el proceso constituyente en base a una fundamentación heterónoma, en base a unos valores objetivos externos a nosotros. Esto, como digo, es una concepción paleo-justnaturalista en tanto que es una concepción premoderna. En tanto que donde la fundamentación de actuar de los sujetos no es una fundamentación autónoma que deriva de su crítica y de su acción, sino que deriva de unos elementos heterónomos, de unas verdades trascendentales ajenos a los sujetos. Ello tiene como consecuencia que no se puede transformar nada. En primer lugar, porque la democracia solo existe cuando se da un proceso de individualización y de autonomización individual o colectiva, que permita la crítica y permita la acción, sin reflexibilidad o sin autointerrogación, decía Bourdieu, decía Castoriadis, no hay democracia. Y la segunda es porque el relato paleo-justnaturalista, si hegemoniza el proceso, nos conduce necesariamente a un escenario de lo que podríamos llamar del consenso como dogma. Es decir, y este es un escenario donde la izquierda política necesariamente tiene que renunciar a gran parte de sus pretensiones o ubicarse en la marginalidad política. O sea, ¿por qué digo que conduce a un escenario del consenso como dogma? Pues porque en este relato el sujeto a liberar, el sujeto a proteger, no es un individuo concreto o una clase concreta ubicado en una situación estructural de exclusión social o de exclusión política, sino que es un ente abstracto superior, que es la nación o el país, que constituye una idea agregadora de comunidad. Por tanto, la nación es una idea de igualdad e identidad que se construye como igual pertenencia de todos en grupo en alteridad a los otros. Por tanto, el concepto de nación sustituye los conflictos y las contradicciones sociales internas por una idea transclasista, de cohesión o de identidad colectiva o de solidaridad colectiva frente a un exterior. En consecuencia, cuando el objeto a proteger, porque es nuevo, porque es frágil, es este elemento, es la nación, lo que requiere es la unidad, la comunión. Entonces, cualquier persona que quiera legislar o actuar en base a un programa de clase que implica excluir a una minoría y favorecer a la amplia mayoría, rápidamente es visto como una persona que quiere romper esta unidad, que quiere romper esta comunión. Por eso dice que este consenso, de escenario del consenso como dogma, conduce a la izquierda política a un escenario de o renuncia, y si no que se le pregunten al PC durante la transición, o de marginalidad política. El tercer relato es lo que podríamos llamar el relato de la dignidad como punto de encuentro entre lo moral, lo político y lo jurídico. A ver, los dos relatos anteriores pretenden construirse alrededor de elementos externos a las personas. Este tercer discurso o narrativa se construye alrededor de las personas y concretamente de su dignidad. O sea, se trata de un relato que actuando como punto de encuentro entre el positivismo y el justnaturalismo, sea capaz de construir un relato o discurso de reivindicación que combine en uno solo tres elementos. Un elemento moral, un elemento político y un elemento jurídico. ¿Me explico? O sea, por un lado tendríamos el elemento moral. En primer lugar, el relato debe fundamentarse en la creencia de que la situación de crisis o la coyuntura económico global mundial actual debe reconocérsela a los sujetos un conjunto de atribuciones, facultades y capacidades indispensables para su dignidad. Incluso profundizando un poco más, el relato reivindicación debería identificar cuáles son estas capacidades: participación política, vivienda, trabajo, servicios sociales, seguridad social, propiedad colectiva de los recursos, etc., identificándolas como lo que podríamos llamar un núcleo de certeza de la dignidad. En segundo lugar, habría un elemento político. En segundo lugar, el relato debe expandir la creencia de que este núcleo de certeza de la dignidad debe implementarse en su operatividad
pragmática lo más rápido posible, dado la situación de emergencia social en la que vivimos y que por tanto es necesaria una situación de fuerte participación, de fuerte conflictividad social y de fuerte movilización social. Y en tercer lugar hay un elemento jurídico. En tercer lugar, el relato también debe expandir la creencia de que para que se haga efectivo este núcleo de certeza, el nuevo texto constitucional debe incluir, entre muchas otras cosas, lo que podríamos llamar lo que Frasoli denomina los 4 postulados de la ética: el principio de legalidad, el de plenitud deóntica, el principio de jurisdiccionalidad y el principio de accionabilidad. A ver, evidentemente yo aquí he expresado los 3 elementos por separado por una cuestión meramente analítica, pero estos se tendrían que dar en un mismo discurso, de manera inseparable o interrelacionados absolutamente entre ellos. Si este tercer discurso reivindicación, el de la dignidad como punto de encuentro entre lo moral, lo político y lo jurídico, es capaz de hegemonizar el proceso y de ser el discurso que cope los casi 2,5 millones de personas que se han posicionado a favor del proceso constituyente en Cataluña, sin duda el desbordamiento democrático y la transformación está segura. Por tanto, con ello, el poder constituyente le habría ganado en el espacio concéntrico o hacia adentro el campo de batalla al poder de reforma constitucional. El segundo escenario, voy un poco más rápido, es, hemos dicho, el escenario constituyente o la dimensión constituyente excéntrica o hacia afuera. Aquí lo que pretendemos responder es cuáles son aquellos elementos en este plano constituyente excéntrico hacia afuera que determinarán el carácter transformador o una mera reforma del proceso. Bueno, pues aquí obviamente será la forma en cómo se organice y se ejerza este poder constituyente. Como sabéis, en la tradición de la teoría clásica del poder constituyente se ha diferenciado entre 2 formas de ejercicio clásicas que dieron lugar en el siglo XIX a 2 maneras de entender la supremacía constitucional: la forma norteamericana, que es la que se deriva de los convenants de las comunidades de colonos puritanos que emigraron en el siglo XVII en Norteamérica, que hace una separación radical entre poder constituyente soberano y poder constituido no soberano, y que por tanto exige la participación directa del pueblo en refrendar la Constitución. Y la segunda tradición es la tradición europea, que también se ha nombrado aquí por Sieyès, que al sustituir el concepto de soberanía popular por el concepto de soberanía nacional, introduce la lógica de la representación en el operar constituyente y permite que constituciones se aprueben por los representantes sin la ratificación del pueblo. Pues bueno, conociendo la realidad histórica en Cataluña, tendría una sociedad con una riqueza asociativa como pocas sociedades del mundo tienen, un proceso que se ha dado hasta ahora con un fuerte protagonismo de la sociedad civil organizada, una tradición en aprobar sus leyes fundamentales, en este caso los estatutos siempre de manera refrendaria, etc. Yo creo que no hay ninguna duda en que el proceso se va a ubicar no en el escenario de la tradición de Sieyès, sino en el escenario norteamericano. Es decir, que no se va a producir como en Italia, que en el 47 se aprueba una constitución sin someterla a referéndum, o en Portugal en el 76 o en Alemania en el 49, sino que evidentemente sí va a haber mecanismos de participación en la elaboración de este proceso. Por lo tanto, yo aquí creo que la cuestión clave no es si va a haber o no va a haber mecanismos de participación, que yo creo, bueno, creo que podemos estar absolutamente seguros que los va a haber, sino la cuestión clave es qué función ejercen estos mecanismos de participación. La praxis histórica de figuras como el referéndum, por ejemplo, nos demuestran que estas figuras participativas pueden ser utilizadas de maneras muy distintas. Es decir, en función de si la redacción de la nueva Constitución se hace o se articula a través de unas elecciones plebiscitarias que acaban convirtiendo los viejos espacios y los viejos sujetos de la política, el Parlamento y los partidos, aunque introduzcan los nombres de algunos notables que dicen representar a la sociedad civil en sus listas, y deriven el proceso de la Constitución dentro del Parlamento por los mismos sujetos, o si el proceso se activa en unas elecciones plebiscitarias que dan lugar a una declaración unilateral, pero a partir de aquí empieza un proceso descentralizado y ampliamente participativo de la elaboración del proceso constituyente. O sea, la Asamblea Nacional Islandesa del 2009, cuando fue convocada inicialmente por los movimientos sociales antes de la convocatoria oficial fracasada, y por tanto redireccionando el proceso del espacio institucional al espacio de la sociedad civil, en función de si la redacción de la Constitución, del proceso constituyente, se hace de la primera o de la segunda manera, los mecanismos participativos ejercerán funciones distintas. En el primer caso, estaremos ante lo que podemos llamar una función domesticada o organicista de los mecanismos de participación. Es decir, esto se ha planteado en ella, la participación en la elaboración del texto constitucional o en el referéndum no podría percibirse como una participación del pueblo en la decisión, sino como un simple
instrumento de perfeccionamiento de un acto que sin la participación del pueblo no deviene acto jurídico. Por tanto, con ello lo que se hace es integrar o subsumir la voluntad del pueblo en la voluntad institucional. O dicho en otras palabras, la voluntad del pueblo expresada en unas propuestas sobre el texto o en el referéndum no es una voluntad de poder soberano y libre, sino que es la de un anexo que se incorpora a una realidad superior, que son las instituciones del Estado, para reafirmar la voluntad de este grupo. Por tanto, la contradicción entre representación y participación se solventa a partir de lo que algunos han llamado la subsunción de la voluntad popular en la voluntad de Estado. Esta es una vía que implica una precariedad y una simpleza de los mecanismos de participación que no permite superar la órbita de la democracia representativa, que es por naturaleza una órbita de reproducción del status quo. En el segundo